Alituta mashikuna, alituta, alituta. Alituta mashikuna, alituta. Alituta machikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta machikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Entonces, Alituta machikuna. Alituta. Alituta mashikuna. Alituta. Alituta mashikuna. Manaya. Alituta mashikuna. Alituta Alituta machikuna. Tukapangichi, tukuyata. Alituta. Tanki. Alituta yachichek. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase número 10 del Quichua, del curso de Quichua inicial. Igual es nuestra penúltima clase ya. El viernes ya estamos ya terminando nuestro curso que estamos bastante a gustos, ¿no? Estamos viendo la respuesta de las personas, la gente que está aprendiendo, las preguntas que hacen, pues nos motivan a seguir, ¿no? Y estamos haciendo un pequeño resumen también. La clase del viernes justamente será eso, de resumen de lo que se ha aprendido y de todo lo demás. Entonces, bienvenidos a todos. Welcome everybody, the English speaking people too that are here learning Quechua. Welcome everybody. We are in the almost last class of today. Empezamos como siempre con una pequeña explicación de cómo está nuestro curso para que podamos ir entendiendo, comprendiendo entre todos mismos. La clase la damos por Zoom, la misma es transmitida por Facebook Live. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook también. Ahorita mismo hay 134 personas y aquí en 200 y algo y seguiremos subiendo. Empezamos con 1500 y algo, pero ahora es normal que se vaya bajando también la cantidad de estudiantes. Entonces, para participar, cuando estemos en Zoom, por favor levantar la mano y yo activaré el micrófono para que puedan hacer la pregunta o participar. Cuando hagamos eso, pues hacemos un mínimo diálogo que es de cómo se llama, de dónde es, el Pitakangi, Maimanda Takangi y Mashna Watata Charinga. Entonces, preparar eso, por favor, que es un poquito para ir recordando lo que hemos aprendido. Las preguntas las hacemos por Telegram y ahí las vamos respondiendo en vivo, o si no, luego, en cuanto tenga un poquito de tiempo, entro a Telegram y voy respondiendo. Los libros del curso están en KichuaNet, en la sección de libros, se los pueden bajar desde ahí. También los he publicado en Facebook. Los enlaces están ahí para los libros, el diccionario también para Zoom, así que bienvenidos ahí. Todas las clases luego son editadas y publicadas en el YouTube, en el canal de YouTube de Quichuashun, así que si alguien se perdió la clase, pues tranquilamente se pueden igualar en YouTube o también en Facebook, también están grabados los videos, pero como hay algunas publicaciones siempre es más difícil encontrarlos. En cambio en YouTube están solamente las noticias de Quichuashun más las clases de Quichua, así que será mucho más fácil. Y la recomendación de siempre, repasar lo estudiado, practicar. Me envió también una estudiante de Santo Domingo de los Áchilas, la canción, ¿no?, que habíamos practicado con Asamacuna y muy bien, muy bien. Más luego la estaremos escuchando. Entonces, es ese justamente ese tiempo que le ponen para aprender una nueva lengua, el tiempo, la dedicación y las ganas que le ponen, pues a nosotros nos motivan para
seguir enseñando nuestra lengua ancestral. El canal principal de comunicación, el nuestro, es KichuaNet. Están aquí ya activos. La gente ya está aquí. Bueno, la penúltima clase, sí. Pero bueno. Entonces, eso de aquí. Aquí también hay alguien que está preguntando de... contestemos eso también, el chat aquí. Listo, ahí está el enlace para que puedan entrar también a Zoom. Y bueno, vamos empezamos con, como siempre, con un recordatorio de lo que pasaba en la clase anterior. Habíamos visto un montón de cosas. Tuvimos el tema del Inti Raymi, de todo lo que es la cosmovisión andina, de nuestros 4 Raymis. También hicimos algo del Wawapunja. Y luego también vimos los pronombres posesivos y también volvimos a lo que es el quichua, ¿no? Que hay gente que se está confundiendo, y justamente para evitar eso es que nosotros volvimos a retomar el tema de lo que es una lengua aglutinante, ¿no? Que es en sí, se van formando las palabras con una raíz y añadiendo los diferentes morfemas. Cada morfema tiene un significado y que se le va dando a la raíz y formando las palabras. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esto. Vamos a ir cambiando también. Veamos aquí que podemos cambiar acá y a ver quién nos pueden ayudar. Acá, a ver, alguien que levante la mano. Acá, bien, está aquí ya Marta Castro. Ya quiere participar. A ver, añadamos ahora el... Ok. Entonces seguimos con... A ver, ¿quién nos puede ayudar por acá? Hay algunos aquí. Sí. A ver si se reinicia el micrófono. Listo. Elizabeth Guerrero. Sí, alituta, yachachik. Alituta Elizabeth Imanaya. Alimikani. Alipacha, alipacha, alipacha. Maimanda Takangi, Elizabeth. Ñukaka kitomantamikani. Alipacha, más Nawatata Charingi. Ñukaka kimsa chunga chusco watata charini. Alipacha, alipacha. Estamos haciendo una pequeña recordatorio de la clase anterior y habíamos justamente tocado el tema de lengua aglutinante. ¿Está claro para ti de cómo se forman las palabras en quichua? Ari. Alipacha. Entonces, hagamos un ejercicio entonces. Aquí tenemos justamente una raíz o una palabra y luego vamos añadiendo el morfema de diminutivo, la pluralización y luego el pash también. Hagamos un ejercicio aquí con... hagamos con alco. Bien. Al cucu. Al cugu. Al cugo. ¿Qué sería eso? Perrito. Muy bien. Luego le pluralicemos eso, ¿cómo quedaría? Al cucuncuna. Al cugucuna. Muy bien. Al cucucuna. Y si a eso le añadiríamos pash, que sería también, Al ¿cómo sería eso? cucucuna pash. Al cuguguna Al pash. cucucuna pash. Muy bien, que está diciendo también los perritos, ¿no? Sí. Ok, de una vez que estás ahí,
¿Hiciste las tareas que me enviamos para casa? Sí, pero ahorita no lo tengo a mano. ¿De qué? ¿Cuál era? Tocabas pluralizar la familia, tocaba pluralizar la comida y todo lo demás. Ah, sí, sí, sí. Sí. Era entonces, a ver, ¿dónde estaba yo aquí? Es el Chaupipuncha. Sí, Chaupipuncha kuna, Chishimantami kuna, Ajá. Makinchu kuna, Exactamente, los alimentos maquinchocona. Mishihaku kuna, Mishki, no misi. Mishkihaku kuna, Porque si no estás diciendo gato harina. Mishkihaku kuna, Ajá. Yakubira kuna, Chuchi aichakuna, Chalwa kuna, Paltakuna, Mishkikuna, a ver, Mishki Muyukuna, Chihuillakuna, Chilinakuna. Muy bien, está comprendido también, ¿no? El concepto de Sí. pluralización, ¿no? Que añadimos el cuna en vez de la S que es en castellano y pluralizamos todo, inclusive los adjetivos, ¿no? Ah, Ok. Yupaychani, Elizabeth. de nada. Ok, vamos con alguien más por aquí. A ver, aquí también. Ya tengo algunos conocidos por acá. Joyce Andrade. Alituta, Alituta Joyce y Manaya. Alimicani. Alipacha, Alipacha. ¿Cómo está tu conocimiento sobre el quichua como lengua aglutinante? ¿Te cuesta mucho comprender cómo se forman las palabras con los morfemas? Un poco. ¿En qué te estás confundiendo? Cuando tenemos que poner el ta o el ka, ¿Ya? ahí es como que sí me confundo. Ok, ya vamos a ver eso. Hagamos ahora un ejercicio. A ver cómo quedaría justamente con ir formando los morfemas. Y ahora hacemos con guagua, que es niño. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio que tengo en la pantalla para ponerle un diminutivo? ¿Cómo quedaría? Guaguacu. Muy bien, guaguago. Si quisieras pluralizar, Guaguacuguna. guaguagucuna. Guaguacuguna. Sí, el diminutivo es, en el quichua del norte usamos la G, ¿no? Y ahí dice guaguagu, no guaguacu. Por eso también te confundes cuando dices guaguacucuna. Aunque en el quichua del centro dicen así. Entonces, que eso también, pero si te es más fácil, guaguagucuna sería. Ya. Ok, El entonces, otro sería las guaguagucunata. guaguagucunata. Eso. Guaguagucunata. Ajá, guaguagucunata. Repite, por favor. Guaguagucunata. Ok, eso sería las florcitas, ¿sí? A diferencia del otro ejercicio, hemos añadido ta, justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Huahuaca, en este caso te puedo mostrar ahí mismo en el ejercicio. Si queremos, si tenemos dos sustantivos, el uno le podemos hacer que sea el sujeto y el otro que reciba el complemento, que reciba la acción. Y eso es lo que hace justamente el morfema K. Si en este caso, wawagu kuna K, pudiéramos ponerlo para armar la oración y hacer que el guagua sea sujeto, el que hace la acción.
¿sí? Y luego el ta, que también es en cambio, dice quién recibe la acción, quién en la parte de la oración, quién está realizando el complemento. Ok, vamos Ya. con la última parte, con el último ejercicio, que sería añadiéndole el ta y el pash también. Guagua gunata pash. Muy bien. Guagua gukunatapash. Y aquí los niños también, ¿no? Estoy usando la misma plantilla de niñito. Ahí sí. Niñitos, niñitos. Los niñitos. Y aquí los niñitos también. Listo. Gracias, Joyce. Yupaichani. Ya, Yupaichani. Ok, entonces, eso es el tema de la lengua aglutinante y la unión de morfemas para ir creando las palabras y las oraciones. Vamos ahora ya a revisar los trabajos que había solicitado hacer en la clase anterior, que era más que todo pluralizar lo que nosotros habíamos aprendido, que son la familia, los alimentos, los adjetivos y todo lo que se pueda pluralizar. Había una pregunta que me hacía una estudiante. Entonces, ¿qué comes en la mañana? Y quería responder, yo como leche con panes en la mañana. Entonces, pongamos aquí la traducción. Yo como leche con panes en la mañana. Ok. Entonces, para corregir esto también y una pequeña aclaración también. Ñucaca, ñuñu, tanda, kunawan, está pluralizando aquí también. No solo come un pan, come algunos panes. Entonces, por eso lo está pluralizando. Y también el morfema con. Leche con panes. Tutamanda. Ese también era algo que, una pregunta común. ¿Por qué tutamanda es en la mañana? Si estamos hablando de noche. Esto es lo que muchos se confunden, ¿no? Porque, claro, si estamos hablando de noche, pues no tiene que ver mucho la mañana. Y en sí tiene que ver, porque es el final de la noche y el inicio del día. Eso es la mañana. Entonces, lo que dice justamente tutamanda, la traducción es en la mañana. Es una sola palabra y eso quiere decir en la mañana, tutamanda. Es como es como se lo ha contraído y entonces es lo que significa nada más, tutamanda. Aunque pudiera confundir, pero simplemente tomarlo como una sola palabra que dice tutamanda y es en la mañana. Entonces, no confundirse con eso, por favor. A ver, esto de acá. Listo.
Ok, tenemos acá más tareas también que hay gente que nos pasó. Maituna. A esos también era el verbo o maituna. A ver, alguien que nos ayude para poder practicar esto. Río, Hola, Manaya, Alituta. Alimi. ¿Hiciste tu tarea? Sí, señor. Creo que eso es mi tarea ahí. ¿Ese tuyo? Sí, Bueno, creo que sí. no sé. Sí. Hay mucha gente que nos pasa en el chat de Telegram, entonces Yeah. simplemente lo cojo y lo menciono. Entonces, vamos, ayúdanos conjugando el verbo maituna, por favor. Ya. Nyuka maituni, kan maitungi, kinki maitunpagi, pai maitun, nyukanchik maitunchik, kankuna maitungichik, kinguna maitunpangichik, paikuna maitun. Muy bien. Y también el de gatear. Gatear. Yucana, ¿no? Yucana, es la L como en la sierra nosotros decimos yucana, ¿no? Yucana. Ajá. Nyuka yukani, kan kangi, kikin yukampangi, pai yukan, yukanchik yukanchik, kankuna yukangichik, kinkinkuna yukampangichik, kaikuna yukan. Vamos otra vez, pero con la L nuestra, porque tú estás haciendo la L de la costa, del Yupaca. No, sí, you. Y es yu, casi es como... Yu. Yucana. Yukani. Nyuka, okay, Nyuka yukani, kan yukangi, kinkin yukampangi, pai yukan, yukanchik yupanchik, kankuna yukangichik, kikinguna yupangichik, paikuna yukan. Muy bien, ahí va el sonido. Entonces aquí vamos con la pluralización de los alimentos. Ajá. Los alimentos. Alimentos, ok. Ok. Aicha, aichakuna. Kachi, kachikuna. Haku, hakukuna. Mishki. Mishki, sí, está muy bien, Mishki. Mishki haku. Mishki hakukuna. Maginchukuna. Tantakuna, yakuwirakuna, mapawirakuna, purutukuna, yakukuna, ñuñukuna, chuchiaichakuna, chalwa, ¿así se pronuncia? Chalwa. Perdón. Chalua. Chalua. Ajá. Chalua kuna, papa kuna, palta kuna, sara kuna, chihuila, ¿cómo se dice? Chihuilca. Chihuila kuna, palanta kuna, chinina kuna, chihualcan kuna. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Perdón, ¿dónde está? Ok, palanta es el guineo, ¿no? Pero ¿cómo se dice el plátano? Es que en realidad yo no sé cuál es la diferencia. Para nosotros plátano es el guineo. Mi esposo se giró porque siempre es una pelea en la casa sobre el plátano y el guineo. Él dice que es lo mismo y yo digo que no. No, eso es lo que decía en la clase anterior, que hay una inmensa variedad de banana, ¿no? Que hay el maqueño, hay el orito, el seda, que nosotros le decimos, ese es el que es palanta,
pero también está el verde, está el maduro, y esa no sé qué variedad sea, pero hay una infinidad. Y para nosotros aquí en la sierra, palanta es el guineo. No tenemos otras variedades. ¿Que tengamos que añadir otras variedades? Seguro que sí. Pero te digo, yo personalmente no conozco la diferencia entre banano y guineo. Para mí es lo mismo. Pero uno se tiene que cocinar y otro se puede comer así nomás. Entonces, ese es el maduro. Y a ese en castellano le llaman el plátano macho. El plátano macho, ya. Pero entonces, por ejemplo, si quiero cocinar plátanos y quiero que mi esposo me traiga plátanos para cocinar, no para comer como un guineo, ¿cómo se distingue? Le dices hatun, palanta, el plátano grande. Ok, hatun. Porque es distinto, ¿no? El guineo tiene un tamaño más o menos definido, que no es tan grande, es el normal, pero en cambio el macho, el maduro, o el verde, como se lo come también para hacer en la costa el mojao y todo lo demás, pues entonces ese es un plátano grande, enorme. Entonces puede decirle, tráeme también el hatun palantata, ¿no? Que ahí nos damos modos. No sabemos necesariamente el nombre, pero sabes que es más grande. Entonces puedes pedir con el adjetivo de hatun palanta. Hatun palanta, ok. Yupaychani. Ok, con gusto. Sigamos con esto. A ver, ¿quién más nos puede ayudar por acá también? A ver, ¿quién la mano? Uy, también eso. A ver, aquí tenemos quién hay nuevos por acá. Angélica Roldán. Angélica. Ah, apagó el micrófono. Entonces vamos con... A ver, que se active el micrófono. Es que apagaste el micrófono, Angélica. Te estaba... Intentemos nuevamente. ¿Listo, Angélica? Ya, alituta, Angélica. ¿Y manaya? Alimicani. Alipacha, Angélica. ¿May manda takangi? Cuenca Yactamantamican. Ah, Alipacha, Cuenca, Yactamanda. ¿Más nahuatata charingui? Ñuka Ishkai Chunga Kimsa Guantamantamican. Alipacha. ¿Hiciste las tareas? Sí. Qué bueno. Entonces vamos con los adjetivos, pluralizando los adjetivos, por favor. Uchilla, uchillacuna, uchillaku, uchillacuna, sala, salacuna, hatun, hatuncuna, huira, huiracuna, millay, millaicuna, cuyaya, cuyayacuna. También habíamos pedido una oración con los dos morfemas que vimos la vez pasada, que era manta y... No recuerdo cuál era el otro morfema. Sí. Con manta puede ser ñucanchica, cuenca, yactamantami, canchic. Muy bien. Ahorita mismo lo escribo para que el resto de estudiantes también lo puedan seguir. Ñucanchica, Cuenca, Yactamandami, Canchic. Perfecto. Sí, ahí está el manta, de que es del lugar, ¿no? Y eso, la traducción sería, nosotros somos de Cuenca.
Con el otro morfema. Ñuka, ñañaca, llaktapi kawsan. Y eso era justamente el morfema pi, ¿no? Sí. Entonces, eso está perfecto. A ver, esto lo pongamos así, acá. ¿Hay algunas preguntas que tengas o algo que estés confundida? Sí, le pregunté por interno también el tema de usar ta, igual, ta o mi. ¿Cuál es la diferencia? Si se pueden usar los dos al mismo tiempo. Sí, se pueden usar los dos al mismo tiempo. El uno es enfático, el mi es enfático y también es opcional. Puede ir también sin mi. Cuando vas cogiendo la práctica, vas cogiendo también dónde va a ir al oído, ¿no? Normalmente las reglas en cuanto a los morfemas es un poquito medio complicado, que eso lo estaremos viendo más adelante también, que lo da otro profesor justamente, pero es opcional y justamente es reiterativo, ¿no? Entonces es para eso. Y el pa me dijiste, ¿no? O el ta. El ta. Sí. Ahora mismo esto de aquí. Esto, déjame solo traducir esto. Mi hermana vive en el pueblo. Aquí te faltó esto, porque es posesivo. Ñucapa. Ya. Sí. Justamente el pa, ¿me dijiste o el ta? El ta. Ok. El ta es el que define. ¿Dónde está ahora mismo? Abro. Estamos aquí. Y eso creo que estaba en la clase número 3, me parece que estaba. 4. Porque lo que hace es diferenciar y con el ejercicio se ve mucho mejor cuál es el sujeto y cuál es el complemento. Veamos aquí rápidamente. A ver si están aquí los... No. Desde la 6ª clase creo que empezamos con el... Acá, y ta. Justamente. Entonces, ta. El morfema de objeto directo o complemento. Recuerda que en quichua existe sujeto, complemento y verbo. Si tenemos dos sustantivos, cualquiera de los dos puede ser sujeto. ¿Sí? Ese es el concepto del sustantivo justamente, el que realiza la acción. Pero en el quichua también nosotros que podemos definir que uno de esos dos sustantivos sea el que recibe la acción. Y ese es lo que define el ta, como aquí. Ñucanchica patriciata huyanchi. El ta de aquí es el que está definiendo, aunque Patricia es un nombre propio, es un sustantivo y pudiera ser justamente el sujeto en este caso. Pero lo que está definiendo el ta es que ella recibe la acción. En este caso no es el sujeto. El sujeto es nosotros, ñucanchi. Pero Patricia en este caso recibe la acción de amar. Nosotros queremos a Patricia. ¿Y debe ir siempre en todas las oraciones el ta? No.
no en todas. Cuando hay dos sustantivos, ahí sí tienen que entrar para diferenciar el ka y el ta. Ya. Listo. Está comprendido. Ok. Yupachani. De nada, un gusto. Vamos con alguien más que haya hecho las tareas por acá también. A ver, a ver, a ver. A ver si hay un chico por acá. No se activa el... Ya está. Leonardo y Agata. Leonardo. Alituta yachachi. Alituta. Imanaya Takanchi, Leonardo. Aliya mikanchi kikinga. Alipacha, alipacha, mi capanchi. Kikin maimanda takapangi. Ñukaga otavalo llaktamanta mikani. Shinaka, kimiria llamakaskanchi. Alimari. Masna watata charingi, Mashigo. Ñukaga kinsa chunga watata micharini. Alimari. Shinaka, Jamkai gota nachu wasipi shinachun kachaparkanchi, shinaparkangicho. Shina parkani, pero no sé si ali churarkani o no sé. A ver, Rikushun. Ya, María ka maituta mirashka wawata. A ver, chaita, kilkashon. Rikungapa, alicho y macha, nalika pika, alichingapa. María. María ka maituta mirashka wawataka. Maituta mirashka wawataka. Ok. Paso a castellano para que el resto comprenda también. Este es el ejercicio que ha hecho Leonardo y vamos a corregir. Lo que está intentando decir es que María envolvió al bebé, al guagua, ¿sí? Entonces, pongamos aquí la traducción. María envolvió, Maitutami Rurashka, envolvió al bebé. Ok. Hay que siempre tener en cuenta el orden de cómo se escribe en quichua y el orden de las oraciones, y es sujeto más complemento y al final va el verbo. ¿Sí? Entonces vamos a arreglar esto de aquí también. Mariaca está muy bien. Ella es del sujeto. ¿Quién está realizando la acción? El complemento es quien recibe la acción y el verbo justamente es la acción, ¿no? Entonces, Mariaca, guaguata, ¿quién está recibiendo la acción? El niño, el bebé. Entonces, vamos a cambiar esto para acá. Perdón. Así. Y poner cómo sería la forma correcta. Entonces, Mariaca, guaguata, maitutami, rashka, o rurashka en este caso sería, que suena mejor. Rurashka. ¿Sí? María, y ahí sí estamos en el orden correcto, ¿no? Aunque hablar se habla sin ningún orden en especial, y esto es justamente lo que nos está pasando en el tema también del quichua, que estamos perdiendo justamente el uso, ¿no? Y para eso estamos aquí, para un poquito también aprender, recordar nuestra lengua que hablaban nuestros abuelos, nuestros padres, pero hay que hacerlo, y como cualquier otra lengua, hay que aprender nada más de eso, ¿sí? Entonces, Mariaca, Wawataka, Maitutami, Rurashka. Eso sería lo correcto. El orden nomás hemos cambiado, ¿sí? Maitu,
Y los También, morfemas gracias. están bien, simplemente el orden, porque el verbo debería ir al final, y aquí estaba el niño, el que recibe la acción. Entonces, esa es la diferencia que de este de aquí arriba con el de abajo es el orden en el que están cada una de las partes de la oración. Primero el sujeto, luego el complemento, lo voy a poner aquí en otro color. Y finalmente, al final va el verbo. Entonces, ese es el orden que en el quichua se debe tener para escribir. Y hablar ya es distinto. No necesariamente se sigue el mismo orden. Es distinto el hablar. Ok, entonces, Shina mi kapa mashigo. Shuktapas Shina parkangi. A ver, A ver, me pero encanta. ojalá alichukanga. Ashatasan ñuka pandraska, chaytasama kuyochina, pero chayka alimi. Ashagutasan chayta yuyarina kanchina. Nacho. ¿Ari? Are. A ver. Ñuqaqa Patriciawan mi pishka tandakunata mimikunchik. Ñuqaqa Patriciawan pishka tandakunata imata karqa? Are, mikunchik. Mikunchik. Chay sí alinea. Entonces, aquí ya podemos ver también aquí el orden ya está bien. Ñuqaqa Patriciawan pishka tandakunata mikunchik. Alipacha mashigo. Y aquí está diciendo Patricia y yo comemos 5 panes. Eso es lo que dice. Ñuqaqa Patriciawan, ¿sí? Aquí está el wan, con Patricia, Patricia y yo, que se puede traducir. Pichka tandakunata, 5 panes. Este es justamente el sujeto. Y el verbo va al final de mikunchi. Pachani mashigo. Chay pipas nachu wakin shinachingapa. Chay tapas mañaparkan shinaparkangi. A ver, bueno, kaytararkani. A ver. Ñuqapa allqukuna huyayllakuna mikan. A ver. Ñuqapa allqukuna huyayllagumikan. ¿China? Huyayllagukuna. Huyayllagukuna. Yeah. Huyayllagukuna. mikan. Yeah. Alipacha. Sujeto. Ñuqapa allqukuna. Ahí está justamente con el pronombre posesivo. Huyayllagukuna es un adjetivo de son lindos, son simpáticos, son hermosos. Y aquí también está pluralizado y también estamos enfatizando y el verbo al final. Sí, entonces está perfecto. Mis perros son hermosos. Eso es lo que está diciendo. Ñuqapa allqukuna. Allqukuna ni kanginacho. Allqugu. ¿Sí? Añadimos también otro morfema más del diminutivo. Mis perritos, ya no es perros nada más. Mis perritos son hermosos, porque aquí estamos el gu, el diminutivo, el kuna es plural.
Ñucapa Cucucuna, Juriay Yagu también, diminutivo nuevamente, plural nuevamente, y también aquí ya ponemos también, enfatizamos que así es, que son hermosos. Listo, Yupaychani Mashigo. Nachi Yupaychani, Matapay yachachi. Kukutampas Charipangi. Chay curso manda ña kangwan mari parlana nacho. ¿Ari? Entonces caña palasha na Telegram nacho. ¿Ari? Chay Mankilka Mungish. Ari, pague. Ya. Kikinda Yupaychani Mashigo. Kayagam. Muy bien. Entonces, seguimos ahora con alguien más que nos ayude por acá. Aquí también está Yomi Rosero. Yomi. Alituta yachik. Alituta Yomi, Manaya. Alituta. Alida Chucanchi. ¿Puede repetirme, por favor? No le escuché. Y Manaya Takangi. Tulkan Yankatamantami Kani. Limari Yomi. Más Nahuatata Charingi Yomi. Ñukaka Ishka Chunga Pusak Watakunatami Charini. Alipacha Yomi. ¿Hiciste la tarea? ¿Cuál de todas? Ya Chachi hice todas las tareas, cuénteme cuál. Bueno, entonces vamos en el tema del libro. Ya. ¿Qué página, por favor? Vamos con la 115. Y vamos a recordar la pluralización. Ya. Y luego de eso hacemos el ejercicio de la 116. Ya. Dale. ¿Leo lo que está en la pantalla? Sí. Ya. Para transformar una palabra del singular al plural ponemos la partícula kuna al final de la palabra. Ejemplo, fuyu es nube, fuyu kuna nubes, sisa es flor, sisa juna flores, tanta pan, tanta juna panes, cuy juna cuyes. Muy bien. Y ahora, ¿puedes pluralizar los animales que están aquí, por favor? Ari. Alcu, perro. ¿Y cómo sería el plural? Aljujuna, perros. Misi, gato. Misijuna, gatos. Hampatu, sapo, rana. Hampatujuna, sapos o ranas. Wakrajuna, es ganado, ganados. Ya, okay, puede siguiente. seguir. Ya. Atalpa, gallina. Atalpajuna, gallinas. Lulun es huevos, ¿verdad? ¿Huevo? Sí. Lulunjuna, huevos. Yachashuk, ese no sé, profe, ¿qué significa Yachashuk? Yachahuk es estudiante. Ya estudiante. Ustedes son estudiantes, Yachahuk. Yachahuk, estudiante. Yachahukuna, estudiantes. Huchi. Tampoco sé, profe, lo siento. Cuchi es chancho. Exactamente. Sí, estaba Allá en confundida con Tulcán otra hacen un palabra. rico hornado de chancho. Sí, me había confundido con otra palabra, lo siento. Huchi es chancho. Huchi, juna, chanchos. Muy bien. Está comprendido el tema de la pluralización, ¿no? Ari. Ok. Entonces, en la tarea, los adjetivos que tenemos, ¿los puedes pluralizar, por favor? Denme un momento, por favor. Voy a ver en el libro, ¿ya?
No hiciste la tarea entonces. A ver. No, es que estaba buscando, profe. Ya. Uchilla Ujú. es pequeño. Uchillajuna Uchillacuna. es pequeñitos. No, estamos Sala pluralizando nada más, no estamos poniendo el diminutivo, solamente cuna nada jujuna. más. Ah, ya. Sala, delgado. Salajuna, delgados. Ujú. Hatun, grande. Hatun, juna, grandes. Ujú. Guira, gordo. Guira, juna, gordos. Muy bien. Milay, Mishai, bravo. Mishai, juna, bravos. Muy bien. Cuyaya, simpático. Cuyaya, juna, simpáticos. Ya, Muy bien. hasta ahí están los adjetivos, profe. Listo. Entonces, está comprendido el tema de la pluralización, ¿no? Ari, Ok. Yupaychani. Kayakaman Yami. Yupaychani, Yachachi. Ok. Estoy viendo también una pregunta en Telegram que me están diciendo Huyayagukuna. Sí, aquí sería, son hermosos. Y el diminutivo de hermoso, ¿cómo sería? Hermositos. Así. Este gu justamente está de hermoso, hermositos, aunque no suena tan bien en castellano, no lo he escuchado tanto, ¿no? De hermositos, pero en quichua sí. Y ustedes escucharon justamente a Rolando, que es quichua parlante también, entonces se usa casi, y de ahí viene también que en la sierra, en el castellano de la sierra, casi todos ponemos diminutivo. Ve el chiquito, un poquito, el motecito, el platito, el pancito, mi amorcito, todos ponemos un diminutivo. Y viene justamente porque en quichua casi se usa bastante el morfema gu, que es para poner el diminutivo. Entonces, de ahí también, porque en la costa, o por lo menos en otros países, no usan tanto como usamos nosotros aquí en la sierra, que hemos tenido contacto con el quichua. En otras regiones donde no ha habido contacto con el quichua, pues no se usa tanto el ito, ita, que es del diminutivo. Entonces, sí, faltaba ahí hermositos, dice, pero bueno, en castellano no creo que se lo usa mucho. A lo mejor en otros lugares, sí. Listo. Sigamos acá recordando, creo que el tema de la pluralización también está claro, es el morfema cuna. Y vamos ahora con nuestra canción del Tigra Mushamari para ver quién nos canta, quién practicó, quién repasó, quién se sabe la canción. A ver, alguien que... A ver, quién cantó y quién quiere cantar y quién sabe la letra, que no sea únicamente por levantar la mano, que sepan, ¿sí? Alguien. No está aquí. Hay un montón acá, pero no están levantando la mano. Seguro que no han practicado. Entonces vamos ahora con... Maya, tú ya le cantaste y lo cantaste bien. Vamos con... A ver si es que... no se activa aquí. No. Ana, ¿tiene lema? No, está aquí. Shelling Betsabet.
Shelling. Hola. Shelling. A ver, ¿quién levanta la mano? Cambiemos de aquí a la pantalla de muchos. A ver, ¿quién quiere cantar la canción? Levante la mano. ¿Alguien? No, no han repasado la canción. Eso es. No han repasado la canción. Nadie. Elena, ¿quieres tú cantarlo? No. Oh. Chicos y chicas malas. No han repasado la canción. Pues entonces vamos con alguien aquí que ahora sí, a ver quién nos puede. Ajituta mashi. Ana y Manaya. Ayayilla. Alimari. A ver. Maimana Takangi, Ana. Ñukaqa Riobamba llaqtamantami kan. Alipacha. Mas Nawatata Charingi. Ñukaqa ishkichunqa sukta watakunatami charini. Alipacha. ¿Sabes la canción? ¿Repasaste? ¿Sí? Ari. Ok, Alipacha. Entonces, te doy únicamente el ritmo y lo hacemos a capela, ¿sí? Únicamente que es... A ver, aquí compartamos el audio. Ok, ese es el ritmo de la canción. Y ahora vamos por acá. Listo, Ya. Ana. Vamos. Aypuñakuna inti pashuakan. Chikantataqa pishqami kanchik. Muskuykunata pastachinkapak. Shinapa shuklla shunqumi kanchik. Pipa punchapi rikushamari. Tamyapi akapana shamukpi. Ñuka huyaykana wañunqachu. Kantakullamari munahuni. Muy bien. Alipacha. Nakunqashachu ñuka shunquku. De una vez, la última estrofa. Yarinkichu chayari punllaka. Kawsarinqachi ñuka shunquku. Ishkanti purikupi mari. Wayta sisakunapash kushiku. Kipa punllapi rikushamari. Tamyapi akapana shamukpi. Ñuka huyaykana wañunqachu. Kantakullamari munahuni. Muy bien, Ana. ¿Tú eres quichua parlante? Ari. Yeah, Pichi ok. pichi. No, se nota que lo has hecho muy fácil y espero que ayude a memorizar también y un poquito aprender el acento que nosotros tenemos, ¿no? Ustedes también tienen un acento lindo por ahí por el centro. Sí, muchas gracias. Yupaychani, Ana. Yupaychani, yayachi. Ana Cris dice, yo quiero cantar. A ver, ¿y con qué nombre estás? Ana Cris Torres, veamos aquí. A ver. ¿Dónde está Ana Cris? Tania Gualotuña. Es que no te veo en... ¿Con qué nombre estás en... Ana Cristina Cruz? ¿Esa eres? Ana Cristina Torres, dice.
No es Ana Tenelema, no. Ana, ok, con cruz está. Ok. A ver, aquí. Ana Cristina Cruz Torres. A ver. Listo. Ana. Alituta. Alituta, Ana. ¿Qué tal, Yachachik? Alipacha, Kikinga. Ah, Ali Mikan. Alipacha, Maimanda Takangi. Tumbaco Yaktamandami Kani. Alipacha, más Nahuatata Charingi. Ñukaka Chuscuchunga Sukta Watakunatami Charini. Alipacha, Ana. A ver, ahora sí, ayúdanos con la canción. ¿La repasaste? Sí, no creo que me salga así ultra full wow como a la seño que sí habla quichua. Yo es la primera vez que estudio quichua, pero le puedo hacer. Y además, quisiera dedicársela a Santiago Jurado, que está también como parte de los estudiantes de acá. ¿Ah, Y sí? él también estaba emocionado con la canción. Vea nomás, aquí ya las declaraciones de amor directamente. Ya. Ok, dale, ayúdanos por favor. Entonces, ¿sabes el Muy ritmo? bien, ¿Te sí. pongo un poco de la canción o vas No, de- sí, creo que sí puedo. Si me jalo ahí me ayuda, Yachachik, ya, Dale. ya, chévere. Entonces va. Kaipunja kuna inti paswakan, shikanyantaja pishkami kanchik. Mushuy kunata pakta chingapa, chinapas shukya shukumi kanchik. Kipapunja miriku shamari, tamyapia kapana shamukpi. Ñuka huyaykana wañungachu, llantakuya mari munakuni. Muy bien. Yo. Al final es Candaguya nada más, ¿no? Pero Candaguya, ok. sí, para hacer la primera clase de quichua, buena memoria, ¿eh? Más o menos. Vamos, el hablado. Maypi kashpapash, nakungashachu, ñuka shunkuku. Muy bien. Escucha, Santiago. Aquí viene la segunda estrofa. Yaringi chuchaya lipunjacha, kausaringaka chignunya shungu. Ishkatin purina kukpimari, waita sisaku napashkushiku. Kipapunja parikuna shumi. Ay, no, ya me jalé. Kipapunja piriku shamari. Tamyapia kapana shamukpi. Ñuka huyaygana wañungachu. Kanda huyamari munakuni. Así era, ¿no? Qué bien. Kanda huyamari. Candaguya. Kandaguya mari. Candaguya Marimunajuni. Por eso es lo que ella también dice, ¿no? Si yo no estoy para poderles corregir la entonación, el acento, la pronunciación, justamente para eso la canción, ¿no? Que ella está cantando de esa manera. Candaguya Marimunajuni. Y aquí también están dos diminutivos, ¿no? Que en quichua se puede hacer eso, el gu y el ya también. Candaguya Mari. Es como ya, es un amor sublime, ¿no? El poema es súper lindo. Personalmente a mí lo que más me gusta es Tamiapi Acapana Shamukpi, ¿no? Cuando en la lluvia venga el viento fuerte, no sé, y es bien, digamos, bien runa, es esa expresión, ¿no? Porque en castellano yo no he escuchado ese tipo de poesía, ¿no? Entonces, es súper linda. ¿Sí comprendiste? Bien romántica, más o menos. Sí la estudié con la traducción, pero como no tenemos tanto vocabulario todavía, es un poquín difícil, ¿no? Pero ahí vamos, Yachachik, Yupaychani.
Pero ayuda, ¿no? Justamente, y eso es lo que también quería mostrarles también. Estamos ahorita por terminar nuestro curso y estamos como 20 horas de clases, y en 20 horas nuestro objetivo ha sido eso, ¿no? Que tengan nociones básicas, que, que puedan decir una frase, que puedan decir una estrofa, ¿no? Y eso ya estás hablando la lengua, ¿no? Y además también de quitarnos los complejos, los miedos que nos han puesto lastimosamente en nuestra sociedad latinoamericana de que el quichua no sirve, el quichua es malo y todo lo demás, ¿no? Y todo lo despectivo que es. Cuando hemos convivido con nuestra lengua por 5 siglos y por más pijo que seas, dices tripamishki. O bueno, ahora ya lo dicen chinchulinis, ya eso ya es otro cantar, pero es justamente eso. Esa ha sido nuestra intención, ¿no? De acelerar, hemos dado un montón de conceptos bastante rápido, hemos ido a la carrera y las 2 horas casi que no nos alcanza, pero eso nos da mucho gusto con Ana, que la dedicación, el tiempo que están poniendo, pues ya tienen una concepción básica de lo que es una lengua, de lo que es el quichua, ¿no? Y además están comprendiendo algo, están haciendo oraciones, entonces ya se van a ir soltando poco a poco. En el curso que ya abramos el 22 de junio, pues ya será otro proceso distinto de enseñanza, que ya se irán consolidando todos los conocimientos, y ahí sí ya para que puedan ir hablando tranquilamente, pero nos da mucho gusto que si tú es el primer contacto con el quichua, que puedas cantarlo como lo estás haciendo, pues nos da mucho gusto. Está lindo, Yachachi. Y quisiera aprovechar, si es que puedo hacerle una pregunta sobre la gramática que estamos viendo también. Claro. Estaba pensando en el verbo abrazar, cuando uno abraza a alguien, por ejemplo, y de lo que entiendo podríamos utilizar ahí el morfema pac, benefactivo, ¿no es cierto? Si yo abrazo a alguien. Con el verbo ubyana, ¿no es cierto? A ver, vamos con el ejercicio. Entonces, si yo digo, yo abrazo a María, ¿no? Sería ñucaca, ñucaca mariapac mi uyani. ¿Sí? ¿A quién? María Pac, ¿correcto? Porque es el benefactivo. A ella le abrazo. No, pero el benefactivo, el pag es para. Ok. Es el para. Yo estoy llevando la comida para María. En ese caso sí funciona, pero en este caso estás hablando de María, quien recibe la acción del abrazo. Y entonces usamos el tal. Lo mismo que a la chica que le estaba comentando eso, ¿no? Del uso del ka y del ta. En estos casos, los dos pueden ser sujetos, los dos son sustantivos. El pronombre personal ñuca y María. Y ahora, ¿cuál es el sujeto? Entonces definimos que el sujeto, quien recibe el abrazo en este caso, es María. Y a ella le ponemos ta. Y quien hace la acción es ñuca, yo, y ese sería, le añadimos el morfema K. Entonces, la forma correcta sería justamente ñucaca mariatami ugyani, o directamente mariata ugyani. Y si quiero decir nos abrazamos, ahí no puedo usar este morfema, ¿no es cierto? Nosotras nos abrazamos. Los morfemas también es de acuerdo a lo que quieras decir, ¿no? Entonces, hagamos de lo que tú dices también. Nos abrazamos. Sí. Nosotros nos abrazamos. Así sería, en presente simple para no complicarlo tampoco. Entonces, en quichua sería ñucanchij ugyarinchij. Y esa terminación rinchik, esa no hemos visto, ¿no? Claro. No, es la conjugación en presente simple. Pero estamos hablando de ñucanchij. No estás hablando de ñuca, porque ya estás diciendo nosotros. Sí. María y tú
ya son ustedes, ya no es singular, ya es plural. Y entonces la conjugación es el inchik. Justamente acá tengo de los verbos, no lo tengo. Ahora te abro. Pero el ri, ese ri es el que no entiendo, Yachachik, el ri, porque uyanchik entiendo como la conjugación, pero el uyarinchik con el ri es lo que no entiendo. Ya, ya es justamente otra conjugación. Ya no estamos hablando de presente simple. Estás diciendo, nos abrazamos. Ya no es presente simple. Y además también, sí, es justamente por eso. Y ahí viene el ri, se añade aquí. Porque el verbo es ugyana. Sí. Y es ñuka ugyani, kikin ugyani, pay ugyan, ñukanchi uyanchik, sin el ri. Pero el ri justamente es el de hacer en conjunto. Ah, ya, otro morfema. Otro morfema más. Perfecto. Muchas gracias, Yupaychani y Yachachik. Mucho gusto. Listo, igual, felicidades por la canción. Seguramente a Santiago le gustó y ya la cantarán en dúo ya. Ojalá, ya le va a preguntar. Ok, Yupaychani, hasta que escaman. Hasta que escaman. Ok, entonces, la canción también como ejercicio va bien. Se va, justamente esa es la intención de este tipo de ejercicios, ¿no? De ir añadiendo vocabulario, ir memorizando las nuevas palabras, la pronunciación y luego cantarlas, ¿no? Entonces, para que la pronunciación también se acerque a uno de los dialectos que hablamos en Ecuador. Y ahora vamos con nuevo tema también. Y vamos aunque ya habíamos visto en una de las clases anteriores, pero lo vimos simplemente porque alguien preguntó, vamos ahora a estudiar el género, Kari Warmiyachi. Vamos a la página 118 de nuestro libro. Vinicio me está diciendo que el ri es para conjugar los verbos reflexivos. Ok, a ver, alguien que me ayude aquí también para ya ir poniendo el género. A ver, aquí, bien, ya aquí también ya se activaron. Tabita Argüello. Alituta. Alituta, Tabi, Manaya. Alimikani, Kikinga. Alipacha. Maimanda Takangi, Tabi. Quito Yakta Mantamikani. Alipacha. Ah, okay. Kikinga. Ñuka Kautabalomanda Kani. Muy bien, entonces, vamos ahora con el tema de el género. Yeah. El género en quichua, como lo habíamos y lo habíamos mencionado, no estudiado, pero sí mencionado, se añade para el masculino hari y para femenino se añade warmi. En sí, la palabra que usemos como perro, gallina, pez, no tienen género. Pero si necesitamos saber el género o poner el género en la oración, pues entonces ahí sí necesitamos que añadir warmi o hari. Entonces, vamos con los ejercicios que están en la pantalla. ¿Me ayudas con eso, por favor? Ya. Warmikuchi, significado chancha. Karikuchi, significado chancho. ¿Existe chancha en castellano? No, no he escuchado. Yo también, porque hay cerdo y cerda, pero chancho, y me imagino que habrá chancha si hay chancho, ¿no? Pero, bueno, ahí sí ya. Sigamos. Ya. Warmi atalpa, gallina. Cari atalpa, gallo. Warmi alcu, perra. Cari alcu, perro. Nosotros el cari, nosotros lo pronunciamos como jari, con J. Jari. ¿Sí? Entonces es jari atalpa, jari alcu,
Aunque también Cari. en el quichua del centro también dicen cari, ¿no? Ya. Cabe indicar que en el mundo indígena todos los seres... ya. Guarmicisa, flor muy bonita o delicada. Jaricisa, flor un poco rústica o más grande. Guarmirumi, piedra fina. Jarirumi, piedra rústica. Ahí también recalcar lo que había mencionado me parece en la primera o en la segunda clase, ¿no? Que lo que menciona en el libro. Para nosotros también el género no solo es en los animales, para nosotros también está en las cosas y en las deidades, en nuestros dioses, ¿no? Las vertientes hay masculinas y femeninas, y como aquí también las piedras hay masculinas y femeninas. Las femeninas son como las que están en el río, las que son finitas, tienen la superficie muy fina, esas son Warmirumikuna. Pero luego están los que son porosos. Esas son Karirumikuna. Y los Karirumikuna se usan para el calor, para hacer, por ejemplo, la pachamanga. Manga es olla, pacha es tierra, ¿no? Y es la cocina de tierra. Y lo que nosotros, hay celebraciones importantes en las que se cava un orificio en la tierra de unos 80 centímetros de diámetro más o menos, y las piedras macho se los ponen en el fuego, que se calienten bien. No se puede poner las warmi rumis porque se revientan. Son distintas, no resisten el calor. Como les explico, es las que están, las que son bien lisas, están en el agua, y esas cuando las pones en el calor se revientan, se parten. En cambio, las harirumi, que son porosas, conservan el calor, y esas se les pone en la base del orificio, y luego de eso, pues, las piedras calientes, encima se ponen las hojas de sambo, las hojas de col, y encima ya se pone la carne, se pone las papas, se ponen los choclos, y otra capa más de hojas de catulo de choclo, hojas de sambo, acera y todo lo demás. Tapamos con tierra, y después de unos 45 minutos a una hora tenemos una delicia ahí. Sí, pero cada uno tiene su uso, entonces por eso también en nuestra cosmovisión existe el género hasta en las piedras. Sigamos. ¿Estás por ahí todavía? Sí, aquí estoy. Ok, entonces vamos ahora con hacer masculinos y femeninos a los animales que tenemos aquí. Ya, misi sería guarmimisi y jarimisi. Sisa, guarmisisa, jarisisa. Guagua, guarmiguagua, jarihuagua. Guagra, guarmiguagra, jariguagra. Ucucha, ¿está bien? Ucucha es ratón. Ya. Ucucha sería guarmi ucucha, jari ucucha. Yura, guarmi yura, jari yura. Kiru, guarmi kiru, jari kiru. ¿Qué es kiru? Guarmi kiru, no sé, no me acuerdo. Árbol. Perdón. Árbol, ya. Árbol, entonces también ocurre lo mismo, ¿no? Y el yura también es lo mismo, son las plantas. Hay las plantas que son masculinas y las plantas que también son femeninas. Ya. Urku sería Warmi Urku y Hari Urku. Rumi, Warmi Rumi y Hari Rumi. Las montañas. Urco es montaña, entonces también existe género para las montañas, como ocurre en el caso nuestro en Imbabura. El Taita Imbabura es nuestro padre y la Mama Cotacachi es nuestra madre, ¿sí? Y ellos tienen amoríos y los truenos y con todo lo demás. Esas son algunas de las leyendas, pero también existe género en las montañas. Entonces, ese era el único ejercicio que tocaba hacer. Muchas gracias, Tavi. Yo, Paichani. Ahorita mismo, ¿hiciste el trabajo? Sí, ¿cuál de todos? A ver, dame los alimentos pluralizados. Ya le digo.
A ver, los alimentos, carnes, aychacuna, sales, cachicuna, harinas, jacucuna, frijoles, purutucuna, quesos, maquinchucuna, azúcares, mishki jacucuna, panes, tantacuna, aceites, yacu viracuna, aguas, yacucuna, leche, ñuñucuna, pollos, chuchi aychacuna, pescados, chaluacuna, papas, papacuna, aguacates, paltacuna, maíces, saracuna, las frutas que son mishki muyucuna sería piñas, chihuilacuna, plátanos, palantacuna, naranjas, chilinacuna y babacos, chihualicancuna. Eso. ¿Existe sales en plural? Sí, yo creo que sí. Un ejemplo. Sí, porque hay unas mezclas de sales. Como las que usan para hacer asados, creo. Que ponen muchas sales ahí. Bueno, sí, sí. Hay la sal de mar, la sal iodada. Ya son distintos, ya Ajá. son dos, ya hay plural, ¿no? Entonces, porque sonaba raro, las sales, ¿no? No, Sí. no creo que es tan común, pero sí existe. Mm. Ok, Tabita, yo pechani. Yo paichani ya chachi. Kayakaman. Alituta charipay. Bye. Ok, entonces eso es en cuanto al género. Y ahora también vamos a añadir dos morfemas más en nuestro conocimiento de morfemas, que no se vayan confundiendo, sino que vayan comprendiendo mejor cada uno de estas raíces, de esos términos que usamos y que van dándole sentido a cada una de las palabras u oraciones. Entonces, vamos a ver el morfema chu y el morfema i. El morfema chu tiene dos significados. Cristian también dice sales minerales. Sí, entonces sí se pluraliza las sales también. Gracias, Cristian. Ok, entonces el chu puede tener el significado como negativo y como interrogativo. De las dos formas puede actuar el morfema chu. Cuando es negativo, por ejemplo, tenemos paika mana wasita charinju. Él no tiene casa. Y es lo que habíamos mencionado también. Cada vez que existe un mana, estas son justamente las oraciones negativas. Cada vez que existe un mana, debe haber un chu. Eso es una de las reglas también que podemos ir anotando. Cuando hacemos oraciones negativas, va el mana y debe ir con chu, como en el caso de aquí. Paika mana wasita charinju. Y ahora cuando es pregunta. Paika, siguiendo el mismo ejemplo de la casa, Paika wasita charinju, ya no ponemos el mana, ya no es negativo en este caso. Cuando ya no está con el mana y está el chu, ya no es una oración negativa, ya es una pregunta en este caso. Y es lo que está preguntando. ¿Él tiene casa? Exactamente, Vinicio Romero. Mana kulkita charinicho. Es una oración negativa y que está con el mana y el chu. Y cuando es pregunta, pues no hay mana y simplemente es pregunta. Paika wasita charinju. Él tiene casa. ¿Tiene él casa? Esa sería la pregunta. Paichu ungushka, también preguntas cortas. Al pronombre le añadimos directamente chu. Paichu ungushka, ¿es él el que está enfermo? ¿Él está enfermo? Sí, estamos preguntando. Está sin mana, ya no es negativo, entonces es pregunta. Y por eso también, según las reglas de la Academia de la Lengua Quichua, no existe el término de interrogación. Porque existe los morfemas de pregunta. Este es uno.
hay morfemas de pregunta, entonces se supone que cuando ya hay un morfema de pregunta, ya no necesitas del signo de interrogación. Esa es la regla de la Academia de la Lengua, quichua. Pero ahora que nosotros estamos usando la lengua cuando estamos chateando, nosotros creemos, o personalmente, sí me hace falta el signo de pregunta. Porque ya el chateo ya es distinto, ya no escribes, más escribes como hablas. Ya no es la forma correcta que simplemente te estás expresando casi como hablado en un chateo. Y no sabes si es pregunta o no es pregunta. Entonces, y en ese proceso estamos que esperamos que se incluya el signo de pregunta, pero en este momento el quichua no tiene signos de pregunta, tiene morfemas de pregunta. Listo. Y ahora vamos con el ya, en quichua ya, o la y, que eso denota un imperativo. En todos los verbos, si nosotros terminamos con y, estamos ordenando. ¿Sí? Como aquí, mikui, come. No le estamos diciendo miku pai. Este, en cambio, es por favor, coma. El morfema pa, que justamente hace eso, ¿sí? Es completamente distinto, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es el imperativo. Aquí también, una oración. Shamuy nikpipas mana uyangichu. Shamuy es ven, ordenando. Nikpipas viene del verbo decir. Nikpipas, a pesar de que te digo, Nikpipas me está diciendo eso. Mana uyangi. Y aquí debería ir chu. Si es del mana, debería ir chu. A pesar que te digo que vengas, no escuchas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio a ver quién nos puede ayudar acá con alguno de los verbos para poner el imperativo. Muy bien, aquí hay 12, muchas gracias. Vamos de aquí. Erika Catacta. Sí, Manaya. Alimicani. Alipacha, Maimana Takangi, Erika. Nuka katabakundo llaktamantami nikani. Alipacha, más na watata charingi. Ñuka watata ishkay chunka kimsa watamikani charini. Watakunatami charini. Watakunatami charini. Alipacha, Erika. Ok, vamos a hacer ordenar, ¿sí? Y hemos añadir un imperativo a una acción de un verbo. Hemos visto el presente simple y ahora vamos a ver, no sé, vamos con algunos verbos que voy a poner por aquí. Por ejemplo, sería de Mikuna, Huyana, Kalpana, Aparina, ¿qué más pongamos? Yucana, Huacana. Listo, vamos con esos de aquí. ¿Cómo sería el imperativo de Mikuna? El imperativo de Mikuna. Mikui. Mikui, muy bien. Hacemos casi lo mismo que hacíamos para la conjugación en presente simple. Quitamos el NA y dejamos solamente la raíz. Y añadimos el morfema ya. Mikui. Y eso es lo que está diciendo es come. Con
Cuyana, ¿cómo sería? Huyay. Huyay. Muy bien. Huyay. Huyay. Y eso sería quiere. Ah, Calpana, Calpay. calpay. Muy bien. Calpay. Y esto es corre. Ujú. Listo. Gracias, Erika. ¿Hiciste las tareas? Sí, ya, Chachi, algunas sí he hecho. A ver, La ¿qué hiciste? pluralización de los animales. Ok, dale. Te escucho. Cuy, cuycuna, cuyes. Ujú. Alcu, alcucuna, perros. Misi, misicuna, gatos. Jampatu, jampatucuna, sapos o ranas. Guacra, guacracuna, toros. Atalpa, atalpacuna, gallinas. Lulu, luluncuna, huevos. Yachahu, yachajucuna, estudiantes. Cuchi, cuchicuna, chanchos o cerdos. Eso es de los animales. Lipacha. Yupaychan. Kikinda Yopaychan. Kayakam. Ok, Kayakam. ¿Alguien más que me ayude con el tema de... Eso. Aquí hay algunos. A ver. No. Vinicio Aro. Vinicio. Vinicio, Imanaya. ¿Me escuchas, Vinicio? Imanaya Takang y Vinicio. Puedes quitar el video porque parece que tu conexión de internet no es tan buena y no se escucha bien. Solo deja el audio nomás. Ahí sí mejor. Chaypi, Ajá. Rimay. Muy bien. Ñukaqa Quitumanta llaqtamantami kani. Alipacha, Vinicio. Más Nahuatata Charingui. Kimsa chunga pusa no kimsa patsa pusa chunga watuti Kimsa Patsa, wata 300. no 30 Kimsa Chunga. chunga kimsa chunga sukta me olvidé chuchi sukta wata kunatami kani. Alipacha. Ok, entonces, ayúdanos por favor aquí para hacer imperativo a estos verbos. Al verbo aparina, ¿cómo sería? Aparina, apari. Apari. Y eso sería carga. Carga. Yucana. Yuki. 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 ¿Por qué? Yukai, perdón. Yukai, exactamente, yukai. Porque quitamos Yukai. el NA y añadimos el morfema. El morfema Y. Ajá. Ari y echachi. Y esto sería gatea. Gatea. Gatear. Gatea. Ajá. Wakana.
¿Cómo sería? Ana, Huacay, Huacay, muy bien. Y esto es llora. Ok, ¿hiciste el trabajo que habíamos enviado, que eran en casa? la pluralización y chachic de los animales. Ok, Huihuacuna, animales. a ver, Al, dame. alcu, alcucuna, perro, perros. Misi, gato, misicuna, gatos. Atalpa, gallina, atalpacuna, gallinas. Culta, pato, cultacuna, patos. Cuy, cuy, cuicuna, cuyes. Cuchi, cerdo o chancho, cuchicuna, cerdos o chanchos. Ucucha, ratón, ucuchacuna, ratones. Piqui, pulga, piquicuna, pulgas. Hualinku, conejo, hualingucuna, conejos. Atuj, lobo, atujcuna, lobos. Añas, zorrillo, añascuna, zorrillos. Cusillu, mono, cusillucuna, monos. Amaru, serpiente o culebra. Amarucuna, serpientes o culebras. Jambatu, sapo rana. Jambatucuna, sapos ranas. Runa llama, llama. Runa llama cuna, llamas. Chantazu, ushu, burro. Chantazucuna, ushukuna. Llama, oveja. Llama-cuna, ovejas. Apiu, caballo. Apiucuna, caballos. Huagra, ganado. Huagracuna, ganados. Ok, entonces, Yupaychani, Vinicio, está comprendido el tema de la pluralización, ¿no? Y matacha, yachachi. Ok, muchas gracias. Había también una pregunta que estaban en Telegram. Si la pregunta que está aquí, Paichu Ungushka, también pudiera ser Paika Ungushkachu. ¿Sí? Cambiamos el morfema, le ponemos justamente K, y el chu le pasamos al verbo. Entonces, el chu podemos, para hacer la pregunta, puede estar en el sujeto o puede estar en el verbo también. Las dos son correctas, ¿sí? Paichu ungushka o paika ungushkachu. Las dos preguntan lo mismo. Entonces, alguien que preguntó en Telegram, entonces respondida la pregunta. Ok, sigamos entonces. Están los dos morfemas y bueno, las tareas también. Hay que poner el género a los animales y crear oraciones con cada animal en presente simple. Están en la página 68. Hay que hacer 2 oraciones con chu y 2 con ya. Y luego también realizar las tareas del libro de enseñanza de las páginas 121 y 121 nada más. Aquí también para los quichua parlantes, les tenemos también un ejercicio. Intentamos que todos por lo menos aprendan algo, ¿no? Especialmente está enfocado para que el curso sea inicial, pero no dejamos de pensar también en los quichua parlantes que se encuentran aquí o tienen quichua avanzado. Entonces, esta es una publicación en Facebook para que puedan escuchar una de las noticias. Aquí está sobre el Inti Raymi. Lastimosamente, este año no podremos bailar. Y es sobre eso la noticia que se creó desde Ecuador Chequea. Entonces, lo pongo aquí para que la gente que desee, pues, pueda seguir la noticia. Y el mismo ejercicio que habíamos ya mencionado la vez anterior, está todo el artículo en quichua y aquí está la voz. ¿Sí? En esta parte, igual en los celulares también, está la
la Runakuna grabación que raymikuna COVID Aligua Guimanda Jarkarishka. lee Ecuador mamayaktamanda runakuna toda la intiraymita noticia. watan rurashpa shamushka. Shinapash COVID Guimanda Entonces, mana shina. es una invitación para los quichua parlantes que practiquen, porque nosotros mayoritariamente hablamos quichua y escribimos muy poco. Y este es un ejercicio justamente para eso, para leer, porque hay algunas cosas de cómo se escribe, bueno, es una noticia en quichua, tal cual, ¿sí? Entonces, está también el préstamo de algunos nombres propios, en este caso es Naciones Unidas, no se puede decir otra cosa, pero aquí también están los números y todo lo demás. Entonces, los que quieran practicar, y esa es la recomendación también, para que sigan mejorando nuestro quichua, ¿no? Que lo hablamos, sí, pero tenemos que también mejorar nuestra lectura, el tema de lectoescritura. Entonces, lo ideal sería que se pueda escuchar la entonación, la pronunciación, y después leer en voz alta. Ese es el ejercicio. Leer en voz alta para que tengan facilidad en la lectura. Entonces, les dejamos este pequeño ejercicio también para todos los que son los quichua parlantes. Chaypa mi mashikuna tukuy quichua ta rimakuna, kaipi yachajukuna. Ari, ñukanchika rimaytaka rimanchi, ashtata rimanchi. Shinapash kilkaita, kilkakatitaka nayapata ushanchichu. Chaypami kaytapash yalichipanchi, kikinguna rikupaychi, kilkakatipaychi, uyapaychi, y chaypajipaka ña uyachishpa, kilkakatipaychi. Chaypami asha shinjiashpa katipashun ñukanchi runa shimita, y chaytapashmi ñukanchi mana rimakpika, pipas na rimangachu. Ari, wakinguna kaypi yachajunajun, hasta kuna kaypi yachajunajun, shinapas ñukanchi mi quichua runa kanchi. Ñukanchi mi kaytaka astawan rimanakanchi mashikuna. Chaypami kayguta kachanajupanchi. Muy bien, entonces, continuemos, la tarea está lista, estamos más o menos. Un poco también para ir informando sobre el curso que abriremos inmediatamente después que terminemos el curso gratuito. Lo que habíamos mencionado en la clase anterior, nosotros seguiremos todo lo que es el marco común europeo de las lenguas, que tiene los niveles de principiantes, intermedios y avanzados. Los principiantes son A1, A2, los intermedios B1, B2, C1, C2 son los avanzados, y cada uno tiene una cantidad de horas que se deben aprender. Por ejemplo, en el A1 y el A2, que es los principiantes, en el tema de comprensión auditiva debe reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente relativas a uno mismo y la familia y a su entorno inmediato, cuando se haga despacio y con claridad. En el tema de la comprensión de la lectura, también comprende palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo, que hay en los letreros, en los carteles, en los catálogos, en la interacción oral, para participar en una conversación de forma sencilla, siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho. Estamos en el primer nivel, entonces ese es el ritmo que llevaremos, ¿no? Y estos son los conocimientos que estaremos impartiendo para que al final del A1, que es el A1.1 y el A1.2, cada uno de 40 horas, salgan con estas capacidades en el tema de comprender, en el tema de hablar y en el tema de escribir. Eso es justamente lo que nosotros estamos preparando en cada uno de los cursos. Lo mencionado, A1, A2, cada uno de los cursos que nosotros abrimos tienen 40 horas. Entonces, en el A2 son 160 horas, necesitamos dividirlo en 4 cursos. Luego también el B1, que ya son 160 horas, el B2 son 240 horas, el C1 es 160 y el C2 también 160. Cada curso es de 40 horas de clase, más tutoría one-to-one en horarios definidos, ¿no? Eso, en el tema de enseñanza de la lengua, nosotros cuando lo hacemos o lo hacíamos, ahora ya la realidad están cambiando, siempre con el estudiante
nos enfocábamos en la pronunciación y que los conocimientos estén siendo recibidos, que esté aprendiendo correctamente, que no se esté confundiendo, y si hay confusión, que nosotros podamos ayudarles. Ese es justamente el trabajo que nosotros haríamos en la tutoría, que puede ser por Telegram o directamente una llamada, o podemos hacer por Zoom. Bueno, las preguntas que vayan surgiendo, y algunos conocimientos que vayan aprendiendo y no estén claros, pues para eso nosotros estamos. Y eso también incluye la tutoría one-to-one, que tendrán algunos horarios definidos. Cada curso de 40 horas tiene un precio de $80, lo que quiere decir que más o menos está a $2 cada hora de clase. Entonces, luego de eso también, hay algunos que están preguntando también el tema de especialmente los quichua parlantes, porque ellos ya quieren dar la prueba y pasar posiblemente a un B1, a un B2 o un C1. Eso tendremos que definirlo. En el momento estamos ahora mismo preparando ya los cursos, subiendo a la plataforma. Y luego de eso, pues ya nos concentraremos también en preparar las pruebas para cada uno de los niveles y luego irles ubicando para que puedan seguir el estudio del quichua. La única condición que nosotros tenemos es si tuviéramos 20, por ejemplo, que aprobaran para estar en el B1, en el B1.1 o en el B1.2, pues mínimamente necesitamos 20 estudiantes. Listo. También, si desean, podemos preparar también un curso de preparación. A ver, aquí también está pasándome algo. Bueno, aquí alguien ya creó un grupo de música chat que no... Bueno, ya crearon otro de ahí también. Igual que están creando unos de WhatsApp para crear, pues son esos independientes, pero nosotros no daremos respuestas en esos chats que vayamos creando. El nuestro es el de Quichua, quichua.net, y luego vamos a abrir también otro. Mañana ya abrimos las inscripciones y abrimos también mañana el chat para los interesados, para las preguntas que pudieran necesitar. Entonces, en estos días ya empezamos con todo el tema de inscripciones, pagos y todo lo demás. También me han preguntado si es que podemos dar clases privadas. Sí, si desean clases privadas, podemos hacerlo también, 1 a 1. Lo haríamos por Zoom, por WhatsApp o cualquier otra de las plataformas, y son 25 la hora. Las traducciones también. Hoy nos pidieron también unas traducciones de unas canciones que están haciendo unos trabajos para subtitular. Son 13 centavos cada una de las palabras. Alguien también nos escribió que necesitaban terminar un trabajo para la universidad y todo lo demás. También hacemos lo mismo, 25 la hora. Y el curso, el A1.1, el primero, lo iniciamos el 22 de junio. Esta semana ya abrimos las inscripciones y ahí también estamos viendo 2 horarios. El 1 sería el lunes, miércoles, viernes de 6 a 8. Más o menos lo que estamos haciendo, pero simplemente sería una horita menos. No sé si están de acuerdo. Eso lo pondré en el chat también para ver qué es lo mejor. Entonces, tendremos eso. Un poquito antes también, a las 6, tendremos que ver. Por nuestra parte, creemos que para que no sea tan tarde, pudiera funcionar bien de 6 a 8. Eso, voy a salirme de este chat que ahora mismo está... ¿dónde está este? Salir del grupo. Ok, listo. Si no está llenando ahí con todos los mensajes. Ok, entonces tendremos 2 horarios. Las inscripciones serán para los 2 horarios.
el 1, lunes, miércoles y viernes, entre semana de 6 a 8 p.m. Y también 1 los sábados y domingos. Hay personas que ahora mismo ya se está reactivando todo el tema económico, comercial, entonces ya tendremos que volver a nuestras labores de trabajo y sales muy tarde o llegas cansado y no puedes sentarte para aprender, entonces hay unos que prefieren fines de semana. Y también para ellos vamos a abrir 2 horarios, entonces. El curso A1.1, que empezará el 22 de junio, tendrá 2 horarios. Entre semana, lunes, miércoles y viernes, 6 a 8 p.m. Y los sábados y domingos haremos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Eso quiere decir 3 horas del sábado, 3 horas del domingo. A diferencia de lunes que hacemos 2, de miércoles hacemos 2 y viernes hacemos 2. Y al final de la semana cumplimos con los 6. En cambio, los fines de semana hacemos 3 horas diarias. Y eso también a los que nos acompañan en este curso desde Europa. Alguien nos ha escrito también si podemos hacer algo para ellos, porque ellos en este momento, a ver, aquí vamos compartiendo la pantalla también que estaba hablando para mí nada más. Entonces, vuelvo a lo mismo, este PDF también estará en el chat de Telegram y ahí está toda la información de los niveles del A1, A2, B1, B2 y C2. Aquí está lo que cada uno saldrá aprendiendo después de pasar el A1 y el A2. El A1 está dividido en 2 cursos, cada uno de 40 horas. El A2 está dividido en 4 cursos de 40 horas cada uno y así sucesivamente. Entonces, y estábamos acá en, sí, que cada uno, las tutorías, eso y todo lo demás también. Entonces, abriremos las inscripciones para estos cursos que iniciamos el 22, que es el A1.1, y tendremos 2 horarios. El uno será de lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 p.m. y el otro horario será los sábados y domingos de 9 a 12 horas. Ponemos este horario también porque estamos pensando en la gente de Europa que nos siguen, que están aprendiendo, que tienen interés. Hay gente en España, hay gente en Francia que me han escrito y dice, pero no pueden hacer algo, alguna excepción o algo para los cursos que van a abrir. Y bueno, hemos pensado en ellos y espero que les solucione el tema del horario, ¿no? Que son más o menos 7 horas de distancia, de diferencia, perdón. Entonces, creo que pudieran tranquilamente acompañarnos los sábados y domingos de 9 a 12. Entonces, estos son los 2 cursos que abriremos el día de mañana para que ya empiecen a inscribirse y reservar su espacio. Eso en cuanto a los cursos. Y ahora vamos con las preguntas. Mejor que a las 20, dice. Veamos acá. Vamos ahorita también ya de una vez a las preguntas de aquí. El valor del curso son $80. Sí, la recomendación es esa. Río también está preguntando, si nosotros empezamos con esta clase y queremos seguir estudiando, ¿cuál nivel cogemos? Nuestra recomendación es el A1.1, porque les explico acá. Tengo abierto por acá. Estos son los contenidos que da la Academia de Lenguas, el Instituto Cervantes. Y esto es todo lo que nosotros tenemos que ver en el A1. Información general, identificar personas, describir personas, comparar personas, expresar motivos para estudiar español, referirse a acciones habituales del momento presente, opiniones, expresar y pedir opiniones sobre alguien, expresar y preguntar de acuerdo o desacuerdo, corroborar y negar información, no es verdad, tú crees, conocimiento y grato de certeza, expresar conocimiento y desconocimiento, expresar pregunta por gusto y agrado, satisfacción, deseo, preferencias por deseo, necesidad, peticiones. Es una estructura que está basado en el marco común europeo y tiene todo esto que deben ser enseñados en el A1.1 y el A1.2. Entonces, lo que hemos hecho en esta clase gratuita, pues, es coger algunos términos, coger algunos conocimientos para que
tenga un conocimiento básico general, pero ya la enseñanza de una lengua y con la certificación correspondiente, pues ya tiene que seguir un orden distinto y es del que les estoy mencionando. Entonces, en el tema gramatical tendremos que volver a ver el alfabeto, sí, la pronunciación tendremos que trabajar mucho también en la entonación, el acento y todo lo demás. Los sustantivos tendremos que ver los artículos también, adjetivos hemos visto algo, pero no hemos visto adjetivos calificativos, los gentilicios, el género y número, la concordancia, comparativo de superioridad o inferioridad, y hay un montón más, ¿no? Entonces, pero estos son los que trataremos también, los pronombres personales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los interrogativos, los numerales, los relativos de uso, ser o ser no estar, los tiempos verbales, los verbos reflexivos, los verbos gustar y parecer, los adverbios, las preposiciones, las referencias temporales, las referencias espaciales, la concordancia sujeto-verbo, el uso interpersonal del haber y construcciones oracionales, que es lo que nosotros estamos. Lo que hemos hecho es nosotros hemos corrido con esto, pero nos hemos saltado un montón de conocimientos. Así que eso es lo que... en cambio, ya con el A1.1 ya iremos calificando, ya habrán todas las pruebas, los trabajos, los deberes que tienen que hacer, que serán calificados y todo lo demás. Y entonces, eso sería la diferencia. Entonces, nuestra recomendación es apuntarse el A1.1. Lo que nosotros sí podemos garantizar, y es lo que hemos dicho la vez pasada también, lo que ya hemos hecho también, hacer que la gente hable quichua. Ese es el objetivo final. Veamos, el de las 7 es mejor. Bueno, entonces podemos hacer de 7 a 9 como lo estamos haciendo también. Aquí en el chat pondremos ya, aquí el chat también tiene, el Telegram tiene la opción de votaciones, como en Facebook, como en Twitter, también aquí se pueden hacer. Y entonces lo pondremos ahí, los que prefieran, y a eso abriremos también. Cuando inician las clases, el 22, quería saber si va a haber certificado de este curso. Sí, cuando terminemos. Es lo que habíamos mencionado también. Estamos tramitando ahora. No es, bueno, las instituciones públicas ahora mismo, algunas están cerradas y están a medio gas algunos, y entonces nos ha costado también hacer ese proceso para que nosotros seamos una escuela de lenguas y que podamos certificar, pero estamos en ese proceso. Entonces, esperamos que cuando terminemos el A1.1, pues podamos dar el certificado correspondiente, o si ya terminamos de la 1.2, pues ya estaremos certificando como el A1. Podemos grabar las clases si nos inscribimos. Lo dicho la anterior vez, el tema de las clases serán distintas. Habrán menos personas, eso es una cosa. Tendremos una plataforma donde estará todo el material, los trabajos, los deberes que vayan haciendo, que serán calificados y de acuerdo a las notas que vayan teniendo, pasarán o no pasarán de nivel, pero eso será privado. Nosotros lo que haremos también es, para apoyo al estudiante, grabaremos las clases que vayamos teniendo y los iremos subiendo también, pero únicamente se los podrá ver para usuarios específicos a los que nosotros demos. Entonces, si ustedes quieren grabar para reforzar el conocimiento, me parece bien, me parece genial, pero no lo pueden hacer público. Esa es la diferencia. Estamos ahora en un curso gratuito y sin ningún problema. Y por eso lo publicamos en Facebook, lo publicamos en YouTube y todas las redes sociales, pero ya estamos hablando de una escuela, que tenemos una metodología, que tenemos un material y todo lo demás, y ahí sí ya no se puede hacer público. ¿Será como material de enseñanza para ustedes? Sí, pero no, nada más. Veamos qué hay más. Algunos son las 7, bueno, algunos son mejor las 7. Veamos eso, por eso yo pondré aquí la pregunta y la mayoría, la hora en que más se pueda ganar. Ok, ¿qué significa amapolita?
Es un diminutivo de amapola. Gracias por la información. Aquí también siguen, aquí también. Los requisitos para la inscripción, nada, simplemente estamos empezando desde cero, así que querer participar y tener tiempo para dedicarle a la apertura de la lengua. Tomar en cuenta que nosotros seremos como ¿cuál escuela hay de idiomas, de inglés? Como esos, ¿sí? Que tienen su normativa y todo lo demás, entonces a eso es lo que nosotros llegaremos. Hay un número máximo de estudiantes, el mínimo son 20 y el máximo estamos viendo también 50, que creo que va a ser el número máximo. Estamos todavía viendo también la respuesta que tengamos porque necesitamos también que los estudiantes haya la interacción correspondiente y 50 es el número más o menos que yo, generalmente los profesores podemos gestionar fácilmente y en persona. Pero veamos, si es que hay mayores inscritos, pues a lo mejor ampliemos un poco más, pero en eso estamos en el momento. El formulario ya lo sacaremos mañana para que lo tengan y listo. ¿Cuánto van a abrir el primer nivel? Sería 2 meses. Son 7 semanas que duran las 40 horas. Entonces, descansamos una semana y a la siguiente, pues ya empezamos con el otro nivel. O si es que hubieran también personas que necesitan también empezar el A1.1, pues con mucho gusto podemos abrir otro más, si es que hubieran 20 estudiantes. Los que siguieron este curso tienen que hacer una prueba, entran directamente sin prueba. Entran directamente sin prueba. ¿Cuánto van a durar las clases one-to-one? No va, a ver, no son clases one-to-one. Si tú quieres que one-to-one, Gaby y guía, eso se puede hacer a la hora que acordemos, 1 a 1 y son 25 la hora. Pero en el curso que nosotros estamos hablando se hará la enseñanza parecido a esto, habrá menos personas, habrá otra plataforma, habrá el seguimiento y todo lo demás, pero si hay preguntas que quieran, que necesiten algún conocimiento que no esté claro, para eso justamente son las tutorías one-to-one, que le llamamos así porque si alguien nos escribe, hemos hecho el esfuerzo para casi responder a todos. Pero no hemos respondido a todos, porque no nos da el tiempo, ¿no? Entonces es un curso gratuito y hacemos todo lo posible para que la mayoría esté contenta y que aprenda lo máximo posible. Pero cuando hay 100 preguntas, pues lastimosamente no puedo contestar a todos. Pero si ya tenemos 50 estudiantes y no están las preguntas claras, pues entonces me escriben o me llaman y a eso es lo que nosotros lo llamamos tutoría, más o menos como en la UTPL. Hay un día que se define para las tutorías y ahí estaré conectado para que la gente pueda enviar sus dudas y poder aclararlas. Listo. Entonces, vamos ahora con Facebook. ¿Qué preguntas tenemos por acá por Facebook? ¿Cómo está la gente en Facebook? A ver, ¿se va a abrir un nuevo curso para iniciar, por favor? Sí, el 22, David de Túquerres. Sí, el 22 de junio iniciamos el nuevo curso y eso estará saliendo la inscripción el día de mañana. Revisar nuestro Facebook o si está en el chat de Telegram, por ahí lo estaremos enviando también. Entonces, eso de aquí, tengo entendido que son las mismas y que eso depende en qué zona del país se diga, pero todas son correctas. No sé qué estará. Juju, Alimi Yachachi, Gu, Q, se escribe Q y se pronuncia Gu, aquí en el norte. En el centro se pronuncia Q.
Freddy Rosero también ya se fue. Hasta Cascaman dice. ¿Cuál es la diferencia entre Imata Rurapangi con Imata Rurangichu? Son dos tiempos. Ahorita vamos a explicar esto por acá también. A ver. A ver, Imata Rurapangi, esto sería ¿qué está haciendo usted? Eso sería el significado de la primera. Y ahora el siguiente sería Imata Rurangichu. Bueno, si lo hablan así en Cotopaxi, pues es lo mismo. Rurangi, ¿qué haces? Eso sería la traducción de esto. ¿Qué haces? Imata Rurangi. Y les pones el morfema chu y le haces pregunta. Sí, entonces son para nosotros del Quichua del Norte son expresiones distintas. Imata Rurapangi a Imata Rurangichu. ¿Sí? Aunque puede ser usado para situaciones parecidas en cada una de las variantes lingüísticas. Ok, sigamos acá. Entonces, ¿qué preguntas más hay por acá? Yopaichani. Cada 2 meses se abrirán los cursos. Clara Suntaxi. ¿De este curso va a haber certificación? No, no, Mariani Migu. No va a haber certificación porque no hemos hecho una evaluación del aprendizaje, no hemos tomado lista, entonces no podemos certificar. Y lo dijimos al inicio también. Bueno, eso ya te respondo luego eso de aquí. Ok, entonces ahora vamos ya para ir cerrando con preguntas en Zoom. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien que diga yo? Río, nuevamente. Sí, Alituta, gracias. No entiendo, TAC también es una pregunta, pero y el morfema chu también puede ser una pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo usar el chu y cuándo usamos el TAC? Buena pregunta. Es lo que llegaremos a los otros niveles también. Ok. Entonces, justamente aquí podemos hacer imata rurangi, también es una palabra. Y es lo que había dicho. El chu es un morfema, uno de los morfemas de pregunta. Hay algunos, no es el único. ¿Sí? Y el tag, ese también es otra pregunta. Imatatag, rurangi.
La regla únicamente que te puedo dar, y ahora ya te investigo y te respondo por escrito al chat, cuando se usan esos dos, pero por lo menos es que no pueden estar los dos. Tag y chu no pueden estar en la misma oración. Uno de los dos, como estaba antes, que estaba así, o con tag eliminando el chu. Tag y chu no se puede estar en la misma oración. Okay. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien que levante la mano en la cámara? No. Por acá. ¿Alguien está levantando la mano? Por aquí. Hay una bebé que está levantando la mano. Ojalá hables quichua. Aquí, Rita Rodríguez. Rita. Alituta Mashi, Alituta, Alituta, Imanaya Takangi. Alimikani. Alipacha, Maimanda Takangi, Rita. Yukanka Manavi Mantamikani. Sinapash Shinapash Santo Domingo Pi Kawasani. Alipacha, Rita. Más Nawatata Charingi. Uy, Ñukaka Chuskuchunga, Kinsa, Watakunatami Charini. Alipacha, Yupaichani. Dime, ¿cuál es tu pregunta? A ver, Mashi, tengo aquí una confusión. Entiendo que usted nos ha hecho ver muchas veces de que depende de dónde estemos o de lo que se va a decir, se puede escribir o expresar de forma diferente. Entonces, bueno, estoy formando un grupo, a lo mejor por interno lo hablamos de qué es, y quiero ponerle un nombre como En pie de lucha o Pueblo Levántate. Entonces yo pensaba, quiero ponerlo en quichua, o sea, quiero, ya que estoy aprendiendo a hacer honor a la lengua ancestral o a nuestra lengua, que de alguna forma es la nuestra, la de nuestros antepasados, y quiero hacerle honor a eso. Entonces, ¿cómo debería ponerle? ¿Cómo debería ponerle? Sí, o sea, algo como Pueblo en pie de lucha o Levántate Pueblo. Eso ya depende mucho de qué tipo de organización es, qué objetivos tiene, y de ahí buscarle un significado, ¿no? Eso yo mal haría con recomendarte algo de eso. Lo mismo que en Telegram había un señor que preguntaba el nombre para su hija, que me parece genial, que lo pongan un nombre en quichua. Pero decidir yo el nombre del hijo o la hija de otra persona es bastante delicado, ¿no? Eso es algo especial de los padres, que nosotros podemos sugerir, por supuesto que sí. Y lo que le recomendaba al señor es, en el diccionario, escoge las palabras que tengan algún significado que te gusten. O escoge algo que suene bien y que tenga un significado. Y eso lo traduces y hasta el nombre del niño o de la niña, ¿no? Entonces, podríamos hacer algo parecido para tu organización. Tendríamos que ver, me escribes en el chat de qué tipo de organización es, qué objetivos tiene, y pudiéramos sugerir algún nombre, ¿no? De más o menos a los que tú tienes también. A lo mejor solo tenemos que traducirlos, pero eso ya depende mucho de qué tipo de organización sea. Ya, verá, de Machi, yo tengo Hatari, lo busqué en el diccionario, que quiere decir levántate o levantamiento. Sí, pero depende de cómo lo escribas. Si es con Y, es un imperativo, y ese es levántate, ¿no? Si es solamente como Hatari, nada más. Sí. Ya. Y si es solo con I la I pequeñita, eso es levantamiento. Ah, ya, ok. Sí, porque estaba aquí en una confusión. Bueno, tengo trato con un amazónico, entonces imagínese la lucha que teníamos aquí, porque yo me rijo al diccionario que me dio mi profe, y él dice, no se escribe así. Entonces, se imagina lo que es. Para tu información, el diccionario, una buena parte fue hecho por
la gente del quichua amazónico. Entonces hay un montón de términos amazónicos. Hay un montón. Ah, ¿sí? ya. Y Sí, bueno, sí, hay sí, un ya le montón. digo que tenemos ahí una lucha, pero bueno, yo peleo lo que aprendo. Debo decirle que soy amante de la música latinoamericana, me fascina. De hecho, formo parte de un programa que hay en Radio Saracay que se llama Esto es América. Y no, me fascina Hayat, o sea, son mis ídolos. Ujú. Sí, así que pues por eso también conozco un poquito de la cultura, lo que usted nos explicaba ese día de la cultura, entonces ya lo he escuchado bastante en Esto es América y no sé, en algún momento ya nos pondremos de acuerdo por interno, como tengo su número telefónico y vamos a ver si nos hacemos una entrevista, hablamos un poco de las fiestas y tendremos en cuenta las fechas puntuales o más relevantes de la cultura, pues para poder hacer una conexión telefónica y poder hablar desde el programa. Ok, con mucho gusto. Y sí escuché lo que habías cantado, la canción también de Tigra Mushamari. Muy Ay, bien, me fascina. Entonces, Me fascina, lo he compartido con mis hermanas, con muchos conocidos, y no, bueno, están encantados. De hecho, déjeme decirle que soy estudiante, actualmente estoy ya a por entrar a 5º semestre, estoy sacándome un tecnologado en planificación y gestión de transporte terrestre. Entonces, bueno, lo comparto con todos y están fascinados de que aprenda una cosa más. no, y para nosotros también es un gusto que gente de la costa, gente de Manabí, ayer también estaba hablando con un chico de Puerto Viejo, ¿no? Donde no era territorio quichua, nunca ha sido territorio quichua, ahora se está escuchando la lengua, ¿no? Entonces eso para nosotros es un gusto enorme y es muy grato saber que los conocimientos que estamos impartiendo, los pocos conocimientos que estamos impartiendo, pues que se vayan... que haya esa recepción, ¿no? Nos emociona de verdad que en territorio que no ha sido quichua, ahora ya hay 1 o 2 que están aprendiendo quichua. Entonces, felicidades por esa parte y saludos a toda la gente por allá. Muchas gracias. Bueno, creo que nosotros todos los ecuatorianos, hemos tenido un referente por ahí de un guayaquileño que habla quichua, no perfectamente, pero vivió muchos años o 1 año o algo así. Bueno, tiene mucha relación con la lengua ancestral y bueno, creo que nos ha dado una gran lección de que un guayaquileño hable quichua y lo sigue haciendo. Así que también eso creo que nos impulsa a amar la lengua de nuestros ancestros. En Guayaquil también hay 100,000 quichuas, ¿ah? La gente de Chimborazo, de Cotopaxi, están ahí. Y hay una comunidad de casi 100,000 quichuas y ellos tienen su educación bilingüe y todo lo demás. Entonces, si hay gente de Guayaquil aquí, pues saludos a toda la gente allá en Guayaquil. Entonces, Bueno, pero déjeme decirle que tengo un ha sido abuelo que es de Otavalo. producto de la migración. De Otavalo estamos muy pocos. Habemos algunos en Guayaquil, sí, pero la mayoría son de Chimborazo y de Cotopaxi, que están Sí, yo normalmente... tengo un abuelo que él es de Otavalo. Así que pues también cuando les he dicho que estoy aprendiendo quichua, me dijo pues qué alegría me has dado y así que eso es fantástico también saber que la familia se alegra y están muy contentos con eso. También me encanta mucho la ropa de allá, o sea, siempre que puedo tengo alguna prenda por ahí con los bordados y todo de allí. Muy bien, entonces, qué gusto, felicidades. Gracias, Mashi. Estaremos hablando por interno. Seguro que sí. Ok, entonces, sigamos ya con las preguntas, hemos terminado y esto también vamos ya cerrando nuestra clase. Lo dicho, si les ha gustado nuestras clases, si han aprendido algo, pues son bienvenidas el apoyo que puedan darnos. Hay alguna gente que ya lo está haciendo, se agradece. La clase anterior ya di los nombres y ahora vamos los que también. Si estás fuera del país, pues por PayPal se puede hacer también, o si no, la cuenta bancaria que estamos mostrando aquí en la pantalla para sus donaciones. Y queremos agradecer de corazón, Shungumanda y Upaychanchi. Ahí está Kimberly Río Frío, desde Silver Spring. Nos hizo llegar también por PayPal un pequeño aporte. Bajana Cárdenas, Iris Vanessa también, Yupaychani, muchísimas gracias. Cumbicos Tonato, Gabriel Alfonso, igual, muchas gracias también, Yupaychani. Ortega Gutiérrez, Silvia Enriqueta, Chungumanda, Yupaychanchi, Silvia. Hernández
Urgiles, perdón si no lo pronuncie bien, Ana María, Yupaychani Ana, Rita Rodríguez, estás tú aquí, gracias por el apoyo también, se agradece. Y también está Guerrero Morejón, Catherine Alexandra, que también nos ha hecho llegar un pequeño aporte por el trabajo que estamos haciendo. Entonces, se les agradece, y a los que no lo han hecho, pues todavía hay estos días que por favor nos apoyen para poder contribuir con esto también. La broma que hacía también no es broma para la gente de Otavalo, de Cotacachi. También si hay una gallinita, un chancho, una vaca, una huagra, unas papas, unos choclos, pues estamos en Peguche, así que también aceptamos eso que nos pueden hacer llegar. Por si acaso, los martes puedo mover el carro, así que si me avisan también puedo ir a recogerlo. Entonces, se agradece también a toda la gente que está acá. Entonces, nada más por el momento. Nos vemos el viernes. Tenemos nuestra última clase. Haremos un pequeño repaso también. Para el día viernes, lo que sí les solicito es un párrafo de presentación de lo que ya hicimos, ¿no? De quiénes son, dónde viven, qué hacen, si estudian o no estudian, de la familia, cuántos hermanos tienen, qué casa tienen, si es que tienen casa o no tienen, si tienen carro, qué color es grande, es pequeño, si tienen un perro, cómo es bravo, es gordo, es lindo, si tienen un cuy o lo que sea. Armar una pequeña presentación, que es lo que queremos, eso es lo que vamos a hacer las siguientes clases del viernes. La mayoría serán únicamente de interacción, que cada uno podamos expresar lo que se ha aprendido, y si hay dudas también para irlas aclarando. Entonces, eso, para el día de, añado aquí también la tarea, y nos veríamos el día viernes para terminar este curso básico. Habían algunos también que en el chat mencionaban que cómo podemos hacer para que sigan estos cursos gratuitos. A nosotros también nos encantaría poder continuar enseñando así, por el gusto de enseñar y por el gusto de que la gente vaya aprendiendo, pero igual que todos comemos. Entonces, si hubiera una forma de financiar esto, nosotros lo volvemos a hacer sin ningún problema y con mucho gusto. Entonces, tendríamos que ver eso, cómo podemos financiar lo que implica realizar un curso como estos, y a lo mejor pudiéramos ofrecer otro curso gratuito como el que el viernes terminaremos. Pero mientras tanto, el 22 empezamos las clases. Mañana ya empezaremos con toda la información de inscripción y con todo lo demás. Entonces, para que abriremos un chat justamente para eso, y todas las preguntas que tengan, todas las dudas, estaremos respondiendo de ahí. Y ustedes serán los primeros en inscribirse, y luego ya lanzaremos con la pauta en Facebook, en Quito, Cuenca también, que veo que hay un montón, para que podamos tener la mayoría inscritos. Entonces, por mi parte, Yupaychani, muchísimas gracias. Un gusto con todos. Nos despedimos. Nos estamos viendo el viernes. Kayacaman, abre el micrófono. Kayacaman. Kayacaman. el link del PayPal. Lituta, Kayacaman. Puede pasar el link del PayPal. Ya lo pasamos por Telegram, se los paso. Tuta. Kayacaman.